Serviste a la ley, pero la corrupción te disolvió hasta borrarte de la existencia. El problema es que ni el mismísimo infierno te quiso aceptar. Ahora estás de vuelta en tu cuerpo de 15 años, con una sola certeza: el hombre que va a destruir la vida de tu hermana está a punto de aparecer. ¿Qué harás con este poder? Así como Yombra le dio al prota una segunda oportunidad para reescribir la ley, vos tenés el poder de reescribir el algoritmo. Dicta tu sentencia con un like. No Hyunjin lo tenía todo. Era un abogado brillante, valedictorian, con puntajes perfectos en el examen de abogacía y una tasa de victoria del 95.8%. Su futuro era más que prometedor, pero ni todo su talento pudo protegerlo de las garras de la corrupción. Lo encontramos golpeado, al borde del colapso, mientras un hombre encapuchado lo reprendía. No debiste ir tan lejos. Hyunjin, con la voz ahogada por el dolor, exigía respuestas. La réplica del encapuchado fue fría y cínica. Vos deberías saberlo mejor que nadie. Esto no es América. Entre jadeos y un dolor insoportable, Hyunjin identificó a sus agresores. Así que ustedes son del grupo Duhan. El encapuchado confirmó la sospecha, explicándole que el error de Hyunjin fue meterse con el primo del presidente de esa poderosa corporación. Era el precio de su obstinación, de no haber evitado el caso como todos los demás. Con una última chispa de indignación, Hyunjin cuestionó la presencia del Servicio Nacional de Inteligencia. ¿Su trabajo no es acaso proteger al país? La respuesta, susurrada al oído mientras el encapuchado se inclinaba, fue una bofetada a su idealismo. Parece que estás muy equivocado. Nuestro trabajo no es proteger al país, es proteger al presidente. Con esas palabras lapidarias, la vida de No Hyunjin llegó a su fin. Los encapuchados recibieron la orden de limpiarlo. Su cuerpo fue disuelto, borrado de la existencia, sin dejar rastro de su paso por este mundo. Una vida brillante, extinguida por el poder. Pero la historia no termina con su desaparición. En un reino muy distinto, donde nubes rojizas y relámpagos constantes dibujaban un paisaje imponente, se alzaba el palacio de Yombra, el mismísimo gobernante del inframundo en la mitología coreana. Desde su trono, el emperador Yombra, con una expresión de leve fastidio, observaba. «Así que terminó acá antes de tiempo», comentó Yombra. El problema era grave. Hyunjin no solo había llegado al otro lado antes de su hora, sino que había sido completamente aniquilado, sin cuerpo que juzgar. Esta situación era inaudita y traería problemas. Habían enviado a Hyunjin a la Tierra porque la corrupción había llegado a niveles insoportables. ¿Qué hacer? Yombra consideró una solución que a sus ayudantes les pareció una locura: regresarlo. Los otros dioses no estarían contentos, pero Yombra estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Regresarlo no sería suficiente, también le daría poder para que pudiera protegerse. Y así, el alma de Hyunjin fue enviada de vuelta. De repente, Hyunjin se despertó sobresaltado en un lugar desconocido. ¡Mierda!, exclamó, frustrado y confundido. ¿Soy estúpido?, se preguntó, al borde de las lágrimas. A figura, colgando del techo, regañándolo por el susto, resultó ser su hermana, Hyuna, de 17 años. Hyunjin, entre la confusión y la sorpresa, se dio cuenta de que no solo estaba de vuelta en su cuerpo de 15, sino que su hermana, a quien recordaba haber perdido, estaba viva y bien. La realidad de haber viajado en el tiempo lo golpeó con fuerza. Recostado en la cama, trató de procesar todo. ¿Fue real lo que vivió como un abogado adulto? ¿Su asesinato? ¿El viaje al inframundo y el encuentro con Yombra? Era demasiado vívido para ser un simple sueño. Mientras se preguntaba qué demonios pasaba, escuchó a su hermana apurándolo para ir a la escuela. Se levantó aún aturdido. Con sus manos más pequeñas y el uniforme escolar puesto con su nombre, No Hyunjin de nuevo era un estudiante de secundaria. La realidad era innegable y con ella un peso agridulce. Su hermana estaba viva, pero al verla, los recuerdos de su trágico futuro, de un matrimonio fallido, 2 hijos perdidos y un divorcio, lo invadieron. Su hermana había sufrido demasiado en su vida anterior. Hermana estaba viva, pero al verla, los recuerdos de su trágico futuro, de un matrimonio fallido, 2 hijos perdidos y un divorcio, lo invadieron.
Su hermana había sufrido demasiado en su vida anterior. Hyun-jin recordó cómo, queriendo escapar de todo ese dolor, Hyuna había terminado yéndose a Japón en busca de una vida tranquila. Pero ni siquiera así había podido huir de su destino, ya que un tsunami se la llegó, y su cuerpo nunca apareció. Al ver a su hermana viva a su lado, Hyun-jin se detuvo en seco. Este era el momento, el día exacto en el que Hyuna se encontraría con el matón que le arruinaría la vida. Ese tipo, en la línea temporal anterior, no solo la llevaría a un matrimonio miserable y a la pérdida de sus hijos, sino que, a fin de cuentas, sería el culpable indirecto de su muerte. La voz de Hyuna lo llamó, pero él ya corría sin mirar atrás. Tenía que encontrar a ese desgraciado con sus propios ojos. Jadeando, Hyun-jin se ocultó detrás de una pared, escuchando súplicas. «Por favor, déjame ir». Al asomarse, lo vio. Allí estaba Yo Hyukwoo, el mismo que le haría la vida imposible a su hermana, ahora acorralando y golpeando a otro chico para extorsionarle plata. Hyukwoo le exigía $50 antes del almuerzo, amenazándolo con matarlo si no los conseguía. Hyun-jin observaba, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro. Ese tipo era un verdadero miserable, y estaba a punto de destruir la vida de otro inocente. De vuelta en casa, Hyun-jin se devanaba los sesos. No podía dejar que Hyukwoo se acercara a su hermana, ni que siguiera haciendo daño a nadie. Tenía que evitarlo a toda costa. Mientras pensaba en cómo cambiar el futuro de Hyuna, su mirada cayó en un objeto extraño dentro de un tacho de basura. Una cosa roja que se veía bastante rara. Al acercarse a esa cosa roja, se dio cuenta de que era una prenda de ropa, y en ella leyó un nombre familiar, Park Gwang-sok. De repente, como un flash, la mente de Hyun-jin se conectó. Gwang-sok era el mismo fiscal del futuro que, en su vida anterior, había sido conocido como la Parca de la violencia escolar. Recordó que Gwang-sok también fue víctima de bullying de pibe y que después, con los años, encarcelaría a sus propios acosadores. Una idea empezó a formarse en su cabeza. Esto lo iba a investigar a fondo. Al día siguiente, la escena se repitió. Hyukwoo y su pandilla tenían acorralado a Gwang-sok en un callejón, dándole otra paliza. Pero esta vez, Hyun-jin no solo observó. Sacó una cámara de su mochila y empezó a grabar, documentando cada abuso. Era la preparación perfecta para lo que tenía planeado, el inicio de su proyecto para arreglar la vida desastrosa de mi hermana. Más tarde, en la calle, Hyun-jin se acercó a Gwang-sok, que caminaba cabizbajo, preocupado por la siguiente paliza. Con una sonrisa, Hyun-jin se presentó. Gwang-sok, sorprendido y cauteloso, le preguntó qué quería. Hyun-jin fue directo al grano. «Vine por Jo Hyukwoo». El nombre hizo que Gwang-sok se asustara de inmediato. Hyun-jin se apresuró a aclararle que no venía de parte de Hyukwoo, sino que también lo detestaba. «Ese cretino está detrás de mi hermana, a pesar de ser una porquería de persona», le dijo, con una expresión de disgusto. Le reveló que su hermana era No Hyuna, y entonces le preguntó sin rodeos, «¿Todavía te gusta mi hermana?». Gwang-sok, con la mirada en el suelo, reconoció que sí, que no podía negarlo, pero se mostró resignado. «Hyun está muy enganchada con Hyukwoo, y él me mataría si me viera con ella». Hyun-jin solo le dedicó una sonrisa cómplice y se llevó un dedo a los labios, un gesto que decía más que 1000 palabras. Tenía una idea. Hyun-jin le explicó a Gwang-sok que no iban a pelear a golpes, sino con la cabeza. Tenía un plan brillante, tan bueno que Gwang-sok no pudo evitar sorprenderse y preguntar de dónde sacaba esas ideas. Hyun-jin, con una sonrisa enigmática, simplemente dijo que se lo había soñado. Mientras tanto, en la escuela, la realidad de Gwang-sok seguía siendo un infierno. Hyukwoo y sus matones lo tenían acorralado otra vez, exigiéndole plata. Gwang-sok, ya sin paciencia y golpeado, les gritó que no tenía un centavo más, que ya le habían robado más de $6,000 y que eran unos abusivos de tercera, no la Primo Gang, que decían ser. La respuesta de Hyun-woo fue predecible y brutal. Una paliza que lo dejó tirado en el piso, mientras los otros se reían y le advertían que tenían 20 tipos listos para enterrarlo. En su mente, Gwang-sek solo podía jurar vengarse de Jo Hyun-woo. Después de la golpiza, Gwang-sek, herido y desesperado, intentó buscar ayuda. Fue al despacho de los profesores solo para encontrarse con la indiferencia de uno de ellos, que le dijo que la vida era dura para todos y que aguantara un poco más. Frustrado, Gwang-sek también fue a la comisaría a pedir protección. Allí, los policías lo despacharon con un «anda a molestar a tus papás o a tus maestros» y lo amenazaron con meterlo preso por alterar el orden si volvía.
Con la esperanza desvanecida, Hwang-sek se dio cuenta de que ningún adulto lo iba a ayudar. Entonces, se encontró de nuevo con Hyun-jin, quien le preguntó si todo lo que habían hecho hasta ahora había sido suficiente. Hyun-jin le confirmó que sí, que ya casi lo tenían, pero que faltaba una última cosa, y esa última cosa no tardó en llegar. Por las calles oscuras del barrio, un grupo de matones, liderados por Jo Hyun-woo, buscaba la casa de Park Hwang-sek. Estaban furiosos, convencidos de que Hwang-sek los había delatado con el consejero escolar, y prometían hacerle pagar caro. Con la dirección confirmada, uno de ellos se trepó por la pared para echar un vistazo. Al verlo adentro en su propia casa, se alegró. ¡Bingo! En ese instante, Jo Hyun-woo apareció con un bate de béisbol, su rostro torcido por la rabia. Hwang-sek lo vio, completamente conmocionado, sin entender cómo lo habían encontrado. Sin dar lugar a la sorpresa, Hyun-woo destrozó la ventana y entró, sus palabras cargadas de amenaza. «Perdón, ¿te sorprendí? ¿No te advertí ya que no te metas con nosotros?» Hwang-sek, con el corazón en la boca, apenas pudo preguntarle qué planeaba hacer, a lo que Hyun-woo respondió con una furia descontrolada. «Vengo a matarte por habernos delatado. ¡Morite!». Levantó el bate listo para atacar, pero el destino o la suerte intervino en el momento justo. De repente, se escucharon sirenas de policía acercándose. Hyun-woo maldijo la interrupción, con una última advertencia. «Te salvaste por ahora, Hwang-sok, pero mañana en la escuela vas a morir». Él y su secuaz se apresuraron a escapar por donde vinieron, saltando la pared. Hwang-sok quedó solo, temblando, procesando la locura de Hyuku. Sus ojos se fijaron en la grabadora amarilla que Hyun-jin le había dado, la evidencia de todo lo que había pasado. Era el momento de dar el paso final. Tomó su celular y llamó a Hyun-jin. «Bueno, Hyun-jin», dijo con una voz firme y decidida, «terminemos con todo esto. Mamá no va a estar contenta, pero ya no se puede evitar». El plan estaba en marcha, y sus consecuencias no se hicieron esperar. La casa de Hwang-sok era un verdadero campo de batalla. Muebles volcados y plantas destrozadas eran la prueba de la furia de Hyuku. Sus padres, al ver el desastre, estaban indignados. ¿Cómo que no fue suficiente para ellos golpear a un chico pobre?, se preguntaban, pensando en ir a la escuela a reclamar. Pero Hyun-jin sabía que eso no serviría de nada. «No, si vamos a la escuela, solo los harán disculparse, y ahí queda todo», explicó, dejando claro que el problema de la violencia escolar no se soluciona con meras disculpas. Él y Hwang-sok ya habían previsto esta escalada y tenían sus propias cartas para jugar. «Nosotros hicimos nuestros preparativos porque pensamos que esto podía pasar», le dijo a los adultos, con una mirada seria que prometía venganza, pero de un tipo muy particular. «Vamos a darles una experiencia peor que el infierno». Y así, en lugar de ir a la comisaría o al colegio, Hyun-jin y Hwang-sok se presentaron en la oficina de la fiscalía. El empleado los recibió con la típica indiferencia, sugiriendo que fueran a la policía como todos. Pero Hyun-jin, con la autoridad de un abogado reencarnado, le explicó que ellos también podían presentar una denuncia directamente allí. El empleado, un poco molesto, y creyendo que solo eran un par de chicos peleando, les preguntó qué querían. Fue entonces cuando Hyun-jin soltó la bomba, enumerando una lista de cargos que hicieron palidecer al fiscal: extorsión especial habitual, intimidación especial, violencia especial habitual, allanamiento de morada y daños a la propiedad privada. Hwang-sok, con calma, puso sobre el mostrador las fotos y el USB con todas las pruebas grabadas. Pero Hyun-jin no había terminado. «Hay una cosa más», añadió, mientras le entregaba un sobre. Era una acusación formal por incumplimiento de deberes contra la policía, por no haber actuado antes. Los adultos presentes no podían creer lo que veían. Claro que Jo Hyuk no iba a quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, en el camino a casa, Hwang-sok sintió una presencia. Los matones de Hyuk lo esperaban. Hyuk, con el rostro cubierto, lo abordó con una sonrisa macabra. «Así que ya fuiste a presentar una denuncia contra mí, Hwang-sok», le dijo. La confrontación fue inevitable. Entre gritos desesperados y el sonido de sus lentes cayendo al suelo, Hwang-sok fue golpeado y arrastrado sin piedad. Lo llevaron a una zona restringida, un lugar oscuro y apartado, donde nadie los vería ni escucharía sus ruegos. El plan de Hyun-jin había desatado una fiera. Hyuk, con el cúter en mano, se regodeaba en su furia. «Te voy a meter en un ataúd hoy mismo», le espetó a Hwang-sok, amenazando con cortarle los tendones para que no pudiera moverse. Hwang-sok, aterrado, solo podía rogar que se detuviera.
Pero justo en el momento más crítico, unas voces resonaron en la oscuridad. ¡Quieto! ¡La policía! ¡Soltá el arma! Hyuk se quedó helado, sin entender cómo habían llegado tan rápido. Fue entonces que el cómplice de Hyuk, que estaba cerca, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le mostró su viejo celular. «Es que estuve en una llamada con el 119 desde el principio», le dijo, revelando que toda la brutal agresión había sido grabada. La policía se hizo presente porque el plan de Hyunjin estaba en marcha. Mientras tanto, en otro lado, Hyunjin estaba en la fiscalía, desglosando con calma las pruebas contra Yo Hyuk y de paso contra los adultos que lo encubrieron. Explicó que la policía había ignorado los robos de $6,000 y el acoso constante de la Primo Gang. Un profesor, con la cabeza gacha, escuchaba cómo Hyunjin lo acusaba de negligencia y de ser cómplice por encubrir los crímenes de Hyuk. El profesor, que antes había tratado de minimizar el sufrimiento de Wang-sok, solo pudo preguntar qué quería Hyunjin. Y justo en ese momento, como si fuera una señal, Hyunjin recibió una notificación en su teléfono. La noticia era contundente. Jo Hyuk-woo había sido arrestado por intento de asesinato, atrapado por la policía en una zona montañosa cercana, justamente donde había llevado a Wang-sok. Con Hyuk-woo fuera de juego, el profesor no tuvo más remedio que ceder. Hyunjin le dio dos condiciones. Primero, que dijera la verdad sobre todo lo que pasó. Y segundo, que juntara a todas las víctimas y las ayudara a presentar sus propias denuncias. El profesor, sin más opciones, aceptó. Tiempo después, ya con la calma regresando, Wang-sok, sin sus lentes y con una expresión más serena, se reunió con Hyunjin. Quería saber qué le esperaba a Hyuk-woo. Hyunjin, con la seguridad de un abogado experimentado, le explicó que, gracias a su estrategia, Hyuk-woo se enfrentaría a una pena de al menos 10 años de prisión. La clave fue presentar una denuncia específica por cada delito, lo que activó una investigación especial y elevó los cargos a delitos graves. Si cada víctima presentaba su propia denuncia, la condena podía extenderse mucho más, sumando años por cada agravio, garantizando que Hyuk-woo pagara por cada una de sus acciones. Ahora, con el matón tras las rejas, Wang-sok, más calmado, quiso saber si Hyunjin había planeado todo al detalle desde el principio. Hyunjin, con una sonrisa, admitió que sí, que había usado trucos que aprendió de alguien. Pero Wang-sok ya lo entendía. Ese alguien era el propio Hyunjin, a quien, entre risas, llamó la parca de la violencia escolar. Justo en ese momento, la hermana de Hyunjin, Hyuna, entró al café. Hyunjin se quedó un poco descolocado, pero Wang-sok le lanzó una mirada como diciendo «al fin llegás». Hyuna, con la confianza que la caracteriza, empezó a regañar a Hyunjin por gastar plata en helado caro siendo pobre. Él, sin inmutarse, aprovechó para presentarlos, destacando a Wang-sok como un alumno brillante que hasta lo ayudaba a estudiar. Hyuna, encantada, saludó a Wang-sok, quien se puso tan rojo como un tomate de la vergüenza. Hyunjin observó la escena desde la distancia, satisfecho. Su proyecto arreglar la vida desastrosa de mi hermana parecía ir viento en popa. Wang-sok, despidiéndose, le deseó buena suerte. Ya en casa, Hyuna andaba de un lado para otro buscando algo, frustrada. Hyunjin, que fingía dormir en su cama, le soltó una pista sobre dónde podría estar. Ella, sorprendida de que estuviera despierto, lo amenazó de broma por fisgonear, pero siguió su consejo y encontró un misterioso sobre rojo. Poco después, su teléfono viejo sonó. Era un mensaje de Wang-sok, invitándola a salir después de que terminara su escuela de repaso. Hyuna, feliz, aceptó. Hyunjin, molesto por el ruido, le pidió que pusiera el celular en vibración, pero ella se negó categóricamente, diciendo que él sería el culpable si se perdía un mensaje importante. Al verla tan contenta, Hyunjin sintió una profunda satisfacción. Había logrado cambiar el destino de su hermana, para bien, desviándola del camino trágico que la esperaba. Esa sensación de paz y los pequeños momentos de felicidad, como el ruido del teléfono o las risas en el café, le daban la certeza de que no estaba soñando. La noche terminó con una ruidosa y deliciosa cena familiar, donde todos elogiaban la comida de su mamá. Hyunjin sonreía, sabiendo que había asegurado un futuro mucho más luminoso para todos. Días después, mientras disfrutaban de otra cena, la paz familiar se interrumpió cuando el papá de Hyunjin, con un tono algo serio, le preguntó por qué no había estado yendo a la escuela últimamente. La mamá también se sumó a la preocupación, queriendo saber si algo pasaba.
Hyun-jin, que justo estaba con la boca llena, pensó que seguro lo habían llamado del colegio por sus ausencias, todas dedicadas a resolver el lío de Hwang-sok. Sus padres le aclararon que no lo estaban retando, solo querían entender. El dilema de Hyun-jin era real, no podía decirles la verdad completa, que venía del futuro y ya tenía la cabeza de un abogado experimentado, porque jamás le creerían. Pero tampoco le parecía que valiera la pena ir a la escuela si ya había aprendido todo lo que ahí enseñaban. Se decidió a ir al grano. «Ya no tengo nada que aprender en la escuela», soltó, con una convicción que hizo que los palillos de su padre cayeron con un golpe seco. «¿Estás diciendo que ya sabes todo el plan de estudios?», preguntó su padre, con una ceja levantada. Hyun-jin asintió. «Sí, ya sé todo lo que mis maestros están enseñando, así que no le veo el sentido a ir al colegio solo para repetir el mismo material». Su hermana, Hyuna, y sus padres se inclinaron un poco, preocupados. «¿Te está molestando alguien? ¿Es por eso?», preguntó Hyuna con una ferocidad inesperada. Pero Hyun-jin negó con la cabeza. «No, no es eso. En realidad decidí que quiero ser abogado». La declaración los dejó a todos en shock. Hyuna incluso se preguntó si su hermano se había vuelto estúpido. Hyun-jin, con la calma de alguien que ya vivió un par de vidas, les explicó que para rendir el examen judicial en Corea no era obligatorio ir a la universidad, solo necesitabas cierta cantidad de créditos de derecho. Reconoció que la gente solía ver con malos ojos a quienes obtenían su diploma de secundaria por equivalencia, pero insistió en que era un prejuicio social sin fundamento. Su mamá seguía escéptica, así que Hyun-jin les propuso un trato. Si lo dejaban seguir su camino, para fin de año no solo aprobaría el examen de equivalencia, sino que también rendiría el temido SEAT, el examen de ingreso a la universidad más difícil del país. Su padre, con un suspiro, dijo que le preocupaba que fallara, pero que también creía que fracasar era una parte importante de la vida. Finalmente, le dio su bendición. «Está bien, si eso es lo que querés hacer, dale con todo». A partir de ese día, Hyun-jin se transformó en un estudiante modelo, pero no del tipo que esperaban. En la escuela, mientras sus compañeros lo invitaban a la tienda a comprar snacks, él se negaba, inmerso en sus libros de cálculo. «¿Todavía estudiando, Hyun-jin?», le preguntó un amigo. «Vamos a la tienda, te invito unos bocadillos». «No, no puedo, estoy ocupado, vayan ustedes», respondió Hyun-jin sin levantar la vista. Su compañero se quejó de que ni siquiera era época de exámenes, pero Hyun-jin le cayó la boca mostrándole un libro de cálculo. «No me queda mucho tiempo para el SEAT». La sola mención del CSAT dejó a sus compañeros boquiabiertos. Hyun-jin era una máquina. Más tarde, en la sala de estudio, Hyun-jin se devoraba los libros, resolviendo problemas que le parecían difíciles. En un momento, pensó, «Recuerdo que estas preguntas eran más fáciles antes». Y de repente, un escalofrío. Se dio cuenta de que antes era ahora, en su cuerpo de adolescente. Su mente de abogado reencarnado a veces le jugaba esas pasadas, recordándole la peculiaridad de su segunda oportunidad. De repente, una extraña sensación lo invadió, como si algo estuviera por suceder o como un eco de otro tiempo. Se sobresaltó un poco, pero rápidamente lo atribuyó al agotamiento por el intenso estudio. Después de todo, llevaba horas metido en la biblioteca. Así que decidió tomarse un pequeño descanso. Fue a la máquina expendedora, se compró un refresco y se lo tomó de un trago. Al querer tirar la lata vacía, intentó hacer un tiro de fantasía a la basura, pero falló por mucho. Fastidiado, notó otra lata tirada en el piso y se quejó para sí mismo sobre la falta de civismo de la gente. Justo cuando se agachó para recogerla, una ráfaga de imágenes extrañas, como una televisión con señal fallando, cruzó por sus ojos. Impactado por lo que vio, Hyun-jin se quedó sin aliento. ¿Qué era esa visión? ¿Otro recuerdo? ¿O algo más? Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando todo se estabilizó un momento, justo para introducir el cuarto capítulo de esta historia. Intentó calmarse, pensando que era solo una alucinación, producto del cansancio o del estrés. Pero al mirar la lata de nuevo, la visión volvió, esta vez con diálogos. Escuchaba a otros estudiantes, quizás los que lo rodeaban en la biblioteca, quejándose del profesor, pensando en escaparse a un internet café, pero al final decidiendo volver a estudiar. Una de esas voces incluso arrojó una lata de la misma manera descuidada que él acababa de ver. Con una mezcla de confusión y frustración, Hyun-jin se preguntó por qué estaba viendo esas cosas. De nuevo, trató de autoconvencerse de que era solo su imaginación. Con una sacudida, se obligó a dejar de pensar en eso. Tenía un torneo. Objetivo claro: convertirse en abogado.
Era hora de volver a sus libros y concentrarse en lo importante, porque le quedaba muchísimo por aprender. Pero los pensamientos de Hyun-jin no lo dejaban tranquilo por mucho tiempo. De repente, una extraña visión lo golpeó de nuevo. Una mano golpeando una mesa, y luego una imagen borrosa de un rincón de estudio lleno de notas adhesivas, una de ellas diciendo, «Los ganadores nunca se rinden». Reconoció el lugar, era su propio escritorio. Se vio a sí mismo en la visión, estudiando. Otra vez, se dijo, frustrado por estas apariciones repentinas. Decidido a entender qué pasaba, se acercó al encargado de la sala de estudio. Le preguntó quién había usado su puesto antes que él. El hombre le dijo que había sido un tipo que había fallado el examen 2 veces, pero que se esforzó tanto que terminó entrando a una facultad de medicina muy conocida. Hyun-jin, ya sabiendo la respuesta por su visión, preguntó, ¿era un tipo grandote con el pelo rapado y anteojos gruesos? El encargado, sorprendido, quiso saber cómo lo sabía. Esa noche en casa, Hyun-jin se puso a investigar. Buscó en internet sobre psicometría y encontró que era una habilidad para leer memorias del pasado a través de objetos o de los dueños de esos objetos. Se dio cuenta de que esta era la habilidad que había adquirido al volver en el tiempo, pero no estaba seguro de si debía alegrarse por ello. Justo en ese momento, su mirada cayó en una billetera turquesa. Era de su hermana. Sin pensarlo mucho, la tocó y otra visión lo invadió. Esta vez vio números flotando en el aire. Con la mente en blanco, eligió el número 1 y la visión cambió. Ahora estaba viendo a una pareja dándose un beso. Su reacción fue instantánea, un tss, tss, tss de incomodidad. «¿Qué escena tan bochornosa?», pensó, algo asqueado. Pero la visión no terminó ahí. De golpe se sintió inundado por la culpa, pensando en Wang-sek. ¿Habré arruinado su futuro brillante por salvar a mi hermana?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero enseguida la visión le mostró otra cosa, 3 tipos con pinta de matones hablando de enterrar a alguien. Al menos se trata de Wang-sek. Si no hubiera intervenido, la visión que tendría ahora sería la del futuro original de ese matón, y eso sería mucho peor. Una vez que las visiones se calmaron, los números que había visto antes volvieron a su mente. 20, 03, 2, 0, 08. Empezó a atar cabos. 2003, 28. Tenía que ser la hora. Se dio cuenta de que estas visiones le daban pistas y, aunque las combinaciones posibles no eran infinitas, iba a tener que empezar a probar cómo funcionaba su nuevo poder. Con todas esas piezas en la cabeza, Hyun-jin se dedicó a ordenar las reglas de su psicometría. Se dio cuenta de que solo podía leer recuerdos tocando el objeto o estando muy cerca, y que los momentos intensos sobresalían y los triviales se desdibujaban. Para afinar la búsqueda en el tiempo, necesitaba un fuerte anclaje emocional o información precisa del momento. Todavía le intrigaba el origen de esta habilidad, pero tenía claro que el foco mental era clave para activarla. Esa tarde, Hyunya llegó a casa, quejándose del día. «Uf, qué cagada mi vida», soltó. Hyun-jin, con una sonrisa pícara, aprovechó para probar su teoría. Así que, ¿qué onda ese primer beso? Hyunya se puso roja como un tomate. «¡Cállate, boludo! ¿Wang-sek te contó?» Él se rió, feliz de haber acertado gracias a la memoria de la billetera. Estaba adivinando, pero le pegué. Capaz por unos $10 te guardo el secreto. Su hermana, avergonzada, le gritó que no le dijera a nadie. La interacción confirmó que podía acceder a memorias personales y que su habilidad se activaba al enfocarse. Si estudio así, veo todo tipo de recuerdos, pensó. Así que se activa al concentrarme, ¿debería probar un experimento? Mientras tanto, los exámenes finales terminaron en la escuela, con un alivio generalizado entre los estudiantes. Pero Hyun-jin, sin embargo, vio una oportunidad diferente en el aula. Al apoyar la mano en un pupitre, las ecuaciones y fórmulas matemáticas que otros habían usado se grabaron en su mente. Era increíble, podía absorber conocimientos directamente. Esto iba a ser mucho más útil de lo que pensaba para sus estudios de abogado. Unos compañeros se le acercaron invitándolo a jugar un popular juego llamado Maple Tales. Con el estudio ahora mucho más fácil, Hyun-jin consideró que quizás sí tenía tiempo para distraerse un poco. «Suena bastante bien», les dijo, pensando en disfrutar por primera vez en mucho tiempo. Pero antes de que pudiera irse, una pequeña distracción apareció. Una compañera, Yoon Myung, dejó caer su cartuchera. Hyun-jin, con amabilidad, se agachó para recogerla y devolvérsela. Al tocar el estuche, una ráfaga de visiones lo golpeó. Su expresión cambió al instante, revelando una nueva memoria que se había activado, mientras Yoon Myung, un poco incómoda, le dijo, «¿Podrías soltarla ya?».
Hyunjin balbuceó un sí a Myung y la soltó, su mente aún procesando lo que acababa de ver. La visión lo había dejado con una sensación inquietante, como si un secreto oscuro se hubiera revelado. Myung se despidió y se fue, pero Hyunjin no podía quitarse de la cabeza la necesidad de confirmar lo que había presenciado. Tenía que verificarlo. Inventando una excusa rápida para sus amigos sobre un asunto urgente y pensando para sí mismo que sus bromas sobre problemas de chicas no andaban tan lejos de la verdad, Hyunjin salió del aula. No podía ignorar lo que había visto. Esto iba más allá de simples problemas de chicas. En el pasillo se encontró con el señor Park, un profesor, que también parecía estar esperando a alguien. Cuando Hyunjin le preguntó, el señor Park le contó que Myung llevaba más de una hora en una sala con el señor Lee. El nombre del señor Lee le encendió las alarmas a Hyunjin. Recordaba a ese profesor, el mismo que había encubierto los crímenes de Jo Hyuk-woo. Sin dudarlo, se acercó a la puerta y tocó con firmeza. El señor Lee abrió, visiblemente sorprendido de ver a Hyunjin. Lo siento, pero le prometí a Myung que iríamos a algún lado. Sería un problema si nos demoramos más. ¿Podés dejarla ir, por favor?, dijo Hyunjin con una voz tranquila pero llena de autoridad. El señor Lee, al parecer recordando con quién estaba tratando, se mostró sumiso y dejó salir a Myung. Pero antes de que ella pudiera alejarse, él la detuvo. Le preguntó si Hyunjin era su novio y, con un tono autoritario, la agarró del brazo, diciendo que le daría lecciones extra. Myung solo pudo asentir, sus ojos reflejando un miedo que Hyunjin vio claramente. La pobre chica temblaba. En ese momento, Hyunjin comprendió la verdadera naturaleza del profesor Lee Gyu-song, un hombre peligroso. Más tarde, Hyunjin encontró a Lee sentada en un columpio en un parque cercano. Ella, con la vista baja, le preguntó por qué la había esperado y por qué había mentido por ella. Hyunjin balbuceó, sin saber bien qué decir. A Myung le sorprendió ver al mejor de la clase tartamudear. Hyunjin, por su parte, se dio cuenta de que en su vida anterior nunca había interactuado con ella, lo que hacía que esta situación fuera aún más extraña. ¿Vas a decir algo o lo digo yo?, preguntó Myung, rompiendo el silencio. Pero antes de que Hyunjin pudiera articular palabra, ella lo interrumpió, negando con vehemencia. ¿De qué estás hablando? Nada de eso pasó. Myung seguía negando lo que Hyunjin había presenciado, pero sus ojos y su voz la traicionaban. Hyunjin le dio espacio, diciéndole que podía hablar cuando se sintiera lista. Entre lágrimas, Myung reveló su cruda realidad. Un padre alcohólico y ludópata, que sabía no la ayudaría en nada, y una madre que había fallecido. La situación la dejaba completamente sola, sin nadie en quien confiar. Hyunjin entendió que reportar al profesor Lee a la policía sería inútil, incluso perjudicial, sin el apoyo adecuado. En ese momento, Myung se quebró por completo y, finalmente, admitió que el profesor Lee Gyu-song la acosaba, llamándola todos los días y llenándola de miedo. La rabia de Myung era palpable. ¿Cómo podía ese hombre llamarse profesor mientras le hacía esas cosas a un estudiante? Hyunjin se dio cuenta de que esta vez solo no podría resolverlo. Al día siguiente en la escuela, el profesor Lee públicamente humilló a Hyunjin. Lo hizo ponerse en posición de lagartija frente a todos, reprochándole por estudiar matemáticas de bachillerato. Los otros estudiantes murmuraban, sabiendo que no era la primera vez que el profesor agredía a Hyunjin. Pero Hyunjin, con una sonrisa desafiante, le respondió que ya no tenía nada más que aprender. La insolencia de Hyunjin solo sirvió para enfurecer más a Lee, que lo golpeó sin dudarlo, dejándolo en el suelo. Más tarde, durante el recreo, Myung parecía un poco más tranquila, compartiendo un bocadillo con una amiga en la tienda de la escuela. Hyunjin lo observaba, notando que el profesor Lee al menos la estaba molestando menos por el momento. Internamente, se prometió seguir cuidándola. Al finalizar las clases, los alumnos se alegraron de que no hubiera actividades extraescolares, pero la paz duró poco. Un compañero le dijo a Myung que el profesor Lee la esperaba en su oficina. La expresión de Myung se ensombreció, pero respondió con un simple «ok», resignada. Hyunjin escuchó esto, y la rabia volvió a hervir en él. «Ese bastardo de Lee Gyu-song», pensó, indignado. Esperó, mirando el reloj impaciente. Otro compañero se le acercó, preguntándole si esperaba de nuevo a Myung, que se estaba demorando.
Hyunjin asintió, su preocupación evidente. El profesor Lee no iba a salirse con la suya tan fácilmente. Mientras Hyunjin esperaba, otro compañero, notando la tardanza de Myung, increpó al profesor Lee, pidiéndole que la dejara ir, ya que Hyunjin la estaba esperando. Lee, con su expresión de fastidio ya clara, dijo que ya había terminado y la liberó, aunque con una sonrisa forzada. Pero antes de que Myung pudiera irse, el profesor la detuvo, insinuando con un tono muy inapropiado si ella tenía una relación íntima con Hyunjin y advirtiéndole que la estaba vigilando. Myung, visiblemente incómoda y temblorosa, solo pudo quedarse en silencio. Al ver la angustia de Myung, Hyunjin se acercó, preguntándole si había sido difícil, y con una sonrisa tranquilizadora le dijo que lo había hecho bien y que era hora de irse. Ya afuera, para animarla, Hyunjin le sugirió comer algo rico, un tteokbokki picante, porque era bueno para desestresarse. Myung, aunque dudosa, aceptó, pero la sombra del profesor Lee seguía ahí, observándolos desde la ventana del aula, una señal de que no iba a dejarlos en paz. Al día siguiente, la tensión se hizo insoportable. Lee Gyu-song irrumpió en el salón de Hyunjin gritándole y exigiéndole que saliera. Los compañeros de clase, sorprendidos y molestos, comentaban entre murmullos sobre el incidente, preguntándose por qué el profesor arremetía de esa forma contra Hyunjin y hasta especulando que él y Mien estaban saliendo. Mien, sentada en su pupitre, solo bajó la mirada, abrumada por la situación. Hyunjin, con la calma que lo caracterizaba, salió a enfrentar al profesor. Lee lo atacó verbalmente, y, al ver que el profesor sostenía un palo de escoba como si fuera a golpearlo, Hyunjin le recordó que usar un objeto así para agredirlo era un delito grave. Le dejó claro que, si bien había pasado por alto la humillación del día anterior, esta vez no iba a permitir que le pusiera una mano encima. La sorpresa en la cara de Lee fue total. Hyunjin, dándose media vuelta con total seguridad, anunció que se iba, dejando al profesor rojo de la rabia y sin poder hacer nada. Mien, sintiéndose culpable por la situación, le pidió disculpas a Hyunjin, pero él la tranquilizó, asegurándole que no era su culpa y que el verdadero culpable era el profesor Lee. Aún así, Mien no pudo evitar preguntarle qué iba a hacer, preocupada de que su vida se convirtiera en un infierno si esto seguía así todos los días. Hyunjin, consciente de que su cercanía tenía limitaciones y que tipos como Lee no soltaban a sus víctimas tan fácilmente, incluso después de la graduación, reconoció que este problema era más grande de lo que parecía. Mien, con el peso de la preocupación en su mirada, le dijo que si era demasiado difícil, podía parar. Pero Hyunjin, con una mirada determinada, sabía que no podía retroceder. Hyunjin se acercó a Mien y con una voz seria le aseguró que sí había una manera de enfrentar todo esto, aunque implicara ir hasta el final. Mien, asustada, se disculpó y le dijo que tenía miedo de lo que pudiera pasar. Hyunjin la tranquilizó, entendiendo su temor y diciéndole que no tenía por qué disculparse. Sin embargo, Mien, todavía nerviosa, reveló algo más. Cuando el profesor Lee estaba de buen humor, a veces mencionaba nombres de otras chicas. No parecía ser solo una o dos, lo que hizo que Hyunjin se diera cuenta de la verdadera magnitud del problema. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lee no solo acosaba a Myung, ya había otras víctimas. Hyunjin puso una mano en el hombro de la chica, agradeciéndole la confianza y asegurándole que, a partir de ese momento, él se encargaría de todo. Impulsado por esta revelación, Hyunjin investigó más a fondo el pasado de Lee Hyo-seong. Descubrió que al menos 4 mujeres más habían sido sus víctimas. 2 de ellas eran estudiantes universitarias a las que Lee abandonaba una vez se graduaban. Lo más impactante fue que una de las víctimas adultas terminó en un centro de apoyo para madres solteras. Hyunjin reflexionó sobre cómo la violencia sexual podía llevar a las víctimas a buscar validación en relaciones equivocadas o a convertirse en madres solteras, en un ciclo doloroso. Decidido a encontrar más pruebas y entender el patrón de Lee, Hyunjin se dirigió al centro. Intentó reunirse con Kang So-young, la víctima, pero una encargada le explicó que las reglas del lugar prohibían las reuniones con hombres, ya que las madres allí preferían evitarlas. Hyunjin, comprendiendo la sensibilidad de la situación, dejó su información de contacto y un mensaje, esperando que So-young lo recibiera. Al poco tiempo, Hyunjin logró concertar una cita.
Cuando So-young lo vio, se sorprendió de su juventud, ya que esperaba a alguien mayor. Hyun-jin fue directo al grano, pronunciando el nombre del profesor Lee Hyu-seong. «Vine aquí por ese bastardo», dijo. So-young, apretando los puños, le preguntó si otra estudiante había sido víctima. Hyun-jin confirmó que sí, y le contó sobre Myung, sobre su padre alcohólico y su situación difícil, pero enfatizando que, a pesar de todo, era una chica de buen corazón. So-young lo escuchó atentamente, la tristeza reflejada en su rostro mientras asimilaba la historia. So-young, con la tristeza marcando su rostro, le respondió que sabía que él la había buscado porque el padre de Myung, si se denunciaba al profesor, solo buscaría un acuerdo monetario. Además, dudaba si ella misma debía denunciar, consciente de que la sociedad podía verla como una oportunista. Hyun-jin, por su parte, pensaba que So-young había tomado una decisión importante al reunirse con él, quizás impulsada por la necesidad de ser una buena madre para su hijo. Entonces, Hyun-jin le hizo una propuesta directa. Si lo ayudaba con el caso contra Lee Gyu-song, él se encargaría de encontrar al padre de su bebé y conseguirle manutención. Con una sonrisa de confianza, agregó que, a diferencia de otros, él era mejor que un abogado promedio y, lo más importante, no le cobraría ni un centavo. So-young se quedó helada ante la sorpresa. Hyun-jin le explicó que, si bien la autorrepresentación en un caso civil era un camino lleno de obstáculos y la mayoría de los abogados no te lo dirían por miedo a perder clientes, era totalmente legal y él, al no buscar beneficio económico, podía asistirla. Intrigada, So-young preguntó qué debía hacer. Hyun-jin le aseguró que la guiaría paso a paso. Con la confianza restaurada, So-young le tendió la mano. «Entonces, tenemos un trato», dijo. Hyun-jin le estrechó la mano y prometió que no se arrepentiría. So-young, agradecida, se puso en sus manos. Con el trato cerrado, Hyun-jin sintió una determinación implacable. Lee Gyu-song probaría su propia medicina. Poco después, Hyun-jin se presentó en una comisaría. Ahí confrontó a una oficial, exigiendo con firmeza: «Vos no te mereces este caso». La oficial, sorprendida, lo miró con desconcierto. Una inspectora más mayor intervino, pidiéndole una explicación. Hyun-jin, con papeles en mano, le comunicó: «Basado en estos datos, exijo un cambio de oficial». La oficial, molesta, le preguntó la razón de semejante exigencia. Hyun-jin no se anduvo con rodeos. «Conozco tu nombre. Tenés un historial de defender a delincuentes sexuales en el pasado», sentenció. La revelación dejó a la oficial y a la inspectora boquiabiertas. La oficial intentó justificarse, diciendo que eran casos diferentes. Pero Hyun-jin la interrumpió con indignación. «Que el caso sea diferente no cambia lo que dijiste», replicó, para luego citar sus propias palabras: «Dijiste que se merecía lo que le había pasado». La oficial se quejó, refunfuñando sobre lo molesta que era la gente hoy en día. Hyun-jin, impertérrito, le recordó que había visto en el periódico la entrevista donde ella había dicho que las víctimas se merecían lo que les pasaba. «¿Cómo podés decir algo así?», cuestionó Hyun-jin con la voz firme. «¿Es eso lo que un oficial de policía debe decirle a una víctima?». La inspectora, entendiendo la gravedad de la situación, cerró los ojos y reconoció la validez del argumento. «Ya veo, esa es tu razón», dijo, y sin dudarlo ordenó: «Pido el reemplazo del investigador a cargo». La oficial, derrotada, no tuvo más remedio que aceptar. Así fue como, con una nueva oficial a cargo, se retomó la investigación en la comisaría. No Hyun-jin, Kang So-young y Yeon Mi-young se sentaron alrededor de la mesa, listos para avanzar con el caso. Hyun-jin, consciente de la importancia de cada detalle legal, le aconsejó a So-young que grabara toda la declaración con su celular, asegurándole que era completamente legal. Una mujer mayor que acompañaba a So-young, al verlo tan diligente, no pudo evitar sonreír y comentar: «¡Qué suerte tenés, So-young! Es como tener un abogado personal a tu lado». Hyun-jin sonrió, satisfecho. Cuando terminaron, So-young se acercó a Hyun-jin y le dio las gracias de corazón. «Habría estado en un problema muy grande sin vos», le dijo, con una expresión de alivio genuino. Hyun-jin le respondió con una sonrisa, agradeciéndole a ella por no haberse rendido y reafirmando que aún les quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, en algún lugar, un hombre que, si el contexto no miente, tenía que ser el profesor Lee Gyu-song, se retorcía de pánico. Lloraba y suplicaba por un abogado, desesperado por no quedar enterrado en esta sociedad.
Estoy acabado, pensaba, aterrado ante las consecuencias de sus actos. Es que en Corea el sistema legal tiene una particularidad que lo hace un poco extraño. Las víctimas no pueden participar directamente en los juicios penales. El agresor tiene el derecho de contratar a un abogado y defenderse, mientras que la víctima solo es representada por el fiscal. Esto significa que el fiscal podría no buscar el castigo adecuado y la víctima no tendría forma de influir en la sentencia. Una situación que Hyun-jin conocía muy bien. Aún así, Hyun-jin miró a Myung con convicción. Aunque sea un sistema raro que protege más al agresor, él pecó y por lo tanto va a ser castigado, le dijo, transmitiéndole seguridad. Mientras se despedían, Myung, ya más tranquila, le apretó la mano. ¿Puedo llamarte de vez en cuando, Hyun-jin?, le preguntó, con una chispa de esperanza en los ojos. Él, sin dudarlo, le respondió, «Claro que sí, llámame cuando quieras, voy a estar esperando, siempre que te haga feliz». De repente, en un gesto inesperado, Myung se acercó rápido y le dio un beso fugaz en la mejilla, dejando a Hyun-jin totalmente sorprendido. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba corriendo hacia un auto, donde otra persona la esperaba. «Señor, vámonos», gritó, subiéndose al vehículo. Desde el auto, Myung lo miró con lágrimas en los ojos. «Hyun-jin, si no fuera por vos, probablemente seguiría en el infierno. Gracias, nunca te voy a olvidar», le dijo con una emoción palpable. Hyun-jin la vio partir y con una sonrisa pensó, «Bueno, no está mal para una primera tarifa». Pero su momento de reflexión no duró mucho. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «¡Hey, vos!», escuchó. Se giró y se encontró con su hermana, Hyuna, de pie frente a él. «¿Eh? Hermana, ¿qué haces vos acá?», preguntó, sorprendido de verla. Hyuna sonrió con picardía, llevando un broche en el pelo y una chaqueta deportiva. «Mírate vos, qué atrevido que estás», le dijo, insinuando algo sobre Myung y el beso. Luego, con un tono burlón, agregó que a mamá le encantaría saber de esto. Hyun-jin, intentando callarla y evitar el chisme familiar, sacó unos 10.000 wones y se los ofreció. Hyuna, astuta, tomó el dinero y le dijo que eso sería con intereses, pero que como era un hermano tan dulce, le rebajaba 5.000 wones. Después de ese divertido intercambio, Hyun-jin se encontró caminando solo, con la cabeza en el caso de Lee Gyu-song. No podía creer que al profesor solo le hubieran dado 5 años de prisión. Sentía que se merecía mucho más por sus crímenes. Reflexionó que el caso principal ya estaba casi cerrado y que solo quedaba pendiente la demanda de paternidad de Kang So-young. Un rato después, en una cafetería, Hyun-jin se reunió con So-young. Ella estaba preocupada por la demanda, pero él la tranquilizó, explicándole que no sería difícil. «Ya tengo las preparaciones casi listas», le dijo, refiriéndose a la prueba de paternidad y la demanda de manutención. Cuando So-young preguntó si era tan sencillo, Hyun-jin le explicó que sí, especialmente con la evidencia dura que tenían. «¿Evidencia dura? ¿Cuál?», preguntó ella. Él le respondió con una sonrisa. «La prueba de ADN. No hay evidencia más contundente que esa». So-young, al darse cuenta, se sintió un poco avergonzada. «Ay, muchas gracias por pagar la prueba de ADN», le dijo, sin saber que tenía costo. Hyun-jin le restó importancia, asegurándole que la verificación de documentos ya estaba completa y que solo faltaba presentarlos en la corte. «Si se prueba esta evidencia, todo saldrá como esperamos», le afirmó. Pero el optimismo duró poco. Semanas después, So-young se encontró nuevamente con Hyun-jin, esta vez con una expresión de pura desesperación. El caso de paternidad había sido desestimado. «¿Cómo que desestimado, si teníamos evidencia?», exclamó Hyun-jin, sorprendido. So-young le explicó que el hombre al que habían identificado como el padre de su hijo, Young-min, había muerto en un accidente automovilístico hacía 2 meses. La noticia golpeó a Hyun-jin con fuerza. «¿Está muerto?», se preguntó Hyun-jin sin poder creerlo. So-young, entre sollozos, lamentó la situación. «Young-min, oh no», dijo, dándose cuenta de que si quería criar a su hijo sin un padre, necesitaba dinero para la manutención, algo que ahora parecía imposible. «Lo siento mucho, Young-min», se disculpó con su hijo ausente. Hyun-jin miró la mano temblorosa de So-young. ¿Qué podía hacer ahora? De pronto, una idea le cruzó la mente. La prueba de ADN ya estaba completa.
So-young, con la voz entrecortada, apenas alcanzó a decir Uni, una muestra de su angustia. Pero Hyunjin, con esa chispa en los ojos, le aseguró que tenía una solución. Explicó que los genes se transmiten de generación en generación, y aunque el padre de Youngmin ya no estaba, su hijo podía ser reconocido legalmente como heredero de sus abuelos paternos. La idea sorprendió a So-young. ¿Querés que les dé a Youngmin a ellos?, preguntó, con un nudo en la garganta. Hyunjin le aclaró que no era una cuestión de querer o no, sino de necesidad legal para asegurar el futuro del niño. Así es como funciona la ley, dijo con firmeza. Mientras tanto, en la escuela, se gestaba un drama. Una reunión de emergencia se llevaba a cabo en la oficina del director. Un cartel advertía prohibida la entrada, pero las voces se filtraban. La discusión giraba en torno al profesor Lee Gyu-sung, de quien se decía que había traicionado el verdadero propósito de un educador. De repente, la voz de Lee Gyu-sung irrumpió, llena de furia. «¡Hyunjin, maldito!». Los demás intentaron calmarlo, pero el profesor estaba fuera de sí. Hyunjin, tranquilo, le respondió que su conducta había manchado el nombre de profesor. Lee Gyu-sung, todavía más enojado, seguía increpándolo. Hyunjin continuó, explicando que ya había reunido 4 testimonios de otras víctimas y no entendía por qué la escuela no había tomado medidas. Sugirió que como el asunto aún no había llegado a la policía, tal vez la escuela quería arreglarlo todo con una simple disculpa. Un directivo, intentando suavizar la situación, le dijo a Hyunjin que por qué no dejaban pasar todo. Hyunjin, con una sonrisa apenas perceptible, respondió, «Si vos lo decís, no puedo hacer nada». Luego sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. De todos modos, pronto van a tener noticias del juzgado. Por eso, tuve la amabilidad de avisarles con antelación. Los ojos del directivo se abrieron de par en par. Hyunjin explicó que, de acuerdo con una orden de restricción judicial, Lee Gyu-sung, como agresor, no podía acercarse a menos de 200 metros de la víctima, Yoon Myung, ni del testigo, no Hyunjin. La orden, además, era efectiva de inmediato. Lee Gyu-sung desquiciado gritó, «¿Qué? ¡Vos, maldito!». Hyunjin lo interrumpió. «Así que, por favor, el agresor debe abandonar la escuela ahora mismo. Está dentro del radio de 200 metros, así que va a tener que irse más lejos». Lee Gyu-sung apretó los puños, la ira consumiéndolo. «¡No, Hyunjin, este maldito!». «¡Bastardo!», exclamó. El directivo, desesperado, le gritaba tanto a Lee Gyu-sung como a Hyunjin. «¡Cállese, profesor Lee! ¿Y vos, qué demonios estás haciendo?». Hyunjin, con la misma calma, se giró hacia el directivo. «Sé que parece que estoy echando a un profesor de la escuela, ¿verdad?». El directivo lo miró, incrédulo. Hyunjin simplemente añadió, «Entonces lo tomaré como un no», dejando claro que si no obedecían, las consecuencias serían mayores. El directivo solo pudo suspirar, derrotado. Ni bien terminó la reunión, Hyunjin tomó su celular, marcó a la policía y les informó que había una persona con una orden de alejamiento causando problemas en la escuela. No pasó mucho para que los agentes llegaran a la oficina del director. Allí encontraron a Lee Gyu-sung, que no paraba de gritar que él solo estaba hablando y le pedía desesperadamente al director que hiciera algo. Los policías, con firmeza, le advirtieron que si no se iba por las buenas, tendrían que llevárselo. Hyunjin, que seguía ahí, aprovechó el momento para presionar al director una última vez. Le preguntó si pensaba suspender al profesor o si prefería que le metiera una demanda por incumplimiento de deber. Le recordó que su responsabilidad era proteger a los estudiantes, no encubrirlos, solo porque fueran parte del personal de la escuela. «Si no estás dispuesto a suspenderlo», dijo Hyunjin, «no solo te voy a acusar de incumplimiento de deber, sino que también voy a presentar una queja a la oficina de educación por defender criminales. Así que, sea lo que elijas, el resultado es tu responsabilidad, director». Ante la contundencia de Hyunjin, al director no le quedó otra que rendirse. ya entendí, lo haré», exclamó, prometiendo que le diría a Lee Gyu-sung que se portara bien de ahora en adelante. Con eso, el caso de Lee Gyu-sung en la escuela llegó a su fin, o al menos eso parecía, con la justicia finalmente abriéndose camino. Unos días después, Hyunjin y Yoon Myung se encontraron en un parque.
Él le preguntó cómo se sentía y ella le aseguró que estaba mucho mejor, todo gracias a él. Aún así, Myung estaba preocupada de que el profesor la odiara más por todo lo sucedido. Pero Hyunjin, con su habitual pragmatismo, le dijo que no importaba. ¿Qué sentido tenía ser del agrado de un profesor así? Myung se rió, asintiendo. Después le compartió una buena noticia. Una pariente lejana la había aceptado y se iba a transferir a otra escuela, buscando empezar de nuevo. Hyunjin se alegró por ella y le pidió que no lo olvidara. Pero la búsqueda de justicia no terminaba ahí. En la comisaría, Kang So-young y Yeon Mi-young fueron convocadas. Un investigador les indicó dónde sentarse. Al ver a Hyunjin, el hombre le preguntó quién era. Hyunjin se presentó como amigo y testigo, pero el investigador, con una actitud un poco rara, lo despidió, diciéndole que no era el día para su declaración y que podía irse. Hyunjin, por dentro, pensó que el tipo parecía haber sido comprado. El investigador entonces se dirigió a las chicas, con un tono extrañamente condescendiente. Les preguntó si habían hecho lo que hicieron porque Lee Gyu-sung quería, o si él las había amenazado con un cuchillo o algo. Mi-young y So-young se quedaron en silencio, nerviosas, sin saber qué decir. El ambiente era tenso. Luego, el investigador soltó una frase preocupante. «Bueno, a pedido del agresor, vamos a hacer». La implicación era clara. Estaban intentando negociar algo que buscaba beneficiar al agresor y no precisamente a las víctimas. Pero antes de que pudiera seguir, Hyunjin lo cortó en seco, con una calma que descolocó al investigador. «Un momento», le dijo, mirándolo fijo. «¿Acaso la policía no tiene un protocolo claro para estos casos?». El investigador, visiblemente molesto por la interrupción, apenas pudo articular un «¿Qué? ¿Me estás interrumpiendo mi trabajo?». Hyunjin no le dio espacio y con un golpe discreto en la mesa le recordó que el primer punto era que las descripciones de las investigaciones y las acciones estaban prohibidas en lugares públicos. Y como si no fuera suficiente, le explicó que las víctimas podían pedir hablar con una oficial mujer, y si alguna era menor, se debía contar con la presencia de un psicólogo infantil para evitar traumas. El investigador, que ya se había puesto pálido, intentó disimularlo con un falso «Ah, sí, lo había olvidado, es que ando muy ocupado». Pero el daño ya estaba hecho. Con la información clara, Yeon Mi-young y Kang So-young, recuperando el valor, pidieron hablar con una oficial mujer y solicitaron la presencia de un psicólogo infantil. El panorama cambió por completo. Un rato después, ya en una sala de consejería para mujeres y jóvenes, se estaba por iniciar la conversación. La oficial de turno les pidió a So-young y Mi-young que se sentaran, pero luego se dirigió a Hyunjin pidiéndole que se fuera. Hyunjin, sin inmutarse, cuestionó si era una interrogación o una simple investigación. Explicó que si era lo segundo, no estaba obligado a irse, ya que las víctimas tenían derecho a un acompañante para su estabilidad emocional. Mi-young y So-young confirmaron, «Queremos que Hyunjin se quede, nos sentimos más tranquilas con él». La oficial gruñó por lo bajo, claramente frustrada. En ese instante, Hyunjin se dio cuenta de algo. Mientras la oficial se quejaba, su mirada se posó en el nombre en su uniforme, Yoon Sek-sun. Sintió que ya había escuchado ese nombre antes, pero no podía recordar dónde. Se excusó para ir al baño, pero apenas salió, sacó su celular y buscó rápidamente. Yoon Sek-sun, se repitió. Sus ojos se abrieron de golpe al entender de quién se trataba. «¡Malvisión!», exclamó, volviendo a irrumpir en la sala. «¡Tengo una objeción!». La oficial y el investigador lo miraron con incredulidad y enfado. «Hyunjin, si seguís con esto», empezó la oficial con un tono amenazante, y el investigador se unió, diciendo que no merecía el caso si hacía tanto escándalo. Pero Hyunjin no los escuchó, sabía que había descubierto una pieza clave que cambiaría todo. ¡Uf! ¡Qué final, gente! Hyunjin destapó la olla justo a tiempo. Así que, ¿qué esperan para destapar ese botón de suscribirse? Y dejen en los comentarios qué manhwa quieren que revelemos en el próximo video. ¡Nos vemos, cracks!